uma companheira de muita luta, de muita representação, que há tempo atrás já conseguiu hechos muito importantes em seu país. Quero dizer que todos que vão passar por aqui lutam por a democracia e muitos que estamos aqui, por exemplo, derrotamos a direita em nossos países, como é o caso de Brasil, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, por favor, companheiros e companheiras das Américas, América Latina e Caribe, para o mundo, venga dar o seu testemunho. Mari Carmen, de UNT México, por favor. Muchas gracias. Sin duda, la pandemia por el COVID-19 ha marcado la historia de manera considerable. Es una realidad que el cambio llegó y se instaló por completo, afectando a los y las trabajadoras. Las estructuras sindicales que conocíamos hasta hace 2 años, estas formas de representación y organización necesitan observarse, valorarse y reevaluar su existencia para lograr un cambio que logre satisfacer las necesidades de la actual forma de trabajar, que contemple las nuevas condiciones a las que de manera súbita nos sumergió una pandemia que en muchos casos dejó en la indefensión a miles y miles de trabajadores y trabajadoras en el mundo. Es por esto que nuestras organizaciones sindicales necesitan replantearse hacia dónde están dirigidos sus objetivos y accionar en lo inmediato para satisfacer la demanda de protección de seguridad social, económica y legal que los y las trabajadoras requieren el día de hoy. Y no hablo de desaparecer el gran trabajo que han hecho las organizaciones sindicales y que nos tienen aquí el día de hoy, pero sí hablo de incluir cambios en la estructura, la representación y las acciones que deberemos de tomar en esta nueva era. Hoy más que nunca es importantísimo incluir a los jóvenes sindicalistas que con su conocimiento, ímpetu y ganas de cambiar el mundo nos acerquen a las nuevas generaciones y den a conocer que es posible tener acceso a una vida digna por medio del trabajo decente. Y no caigan, como tristemente lo hacen miles de jóvenes, en garras de la delincuencia por no encontrar una salida honesta a la precariedad con la que se enfrentan a salir al mundo del trabajo. Hablo también de la participación de las mujeres en el mundo sindical, la necesidad de visibilizar la importancia del trabajo que estamos realizando día a día, la participación de la mayoría de las mujeres trabajadoras en el mundo sindical. En un mundo ideal, al existir una cantidad mayor de mujeres en los trabajos, habría una participación mayor en la representación sindical. Pero es todo lo contrario, pues la mujer, además de tener una vida laboral, una vida de hogar y a veces de cuidados, ya no puede darse el lujo de aspirar a una vida sindical. Y nos compete a nosotros lograr que las condiciones existentes cambien para que se pueda dar su participación. Impulsemos y desarrollemos políticas y negociaciones de género y de igualdad de oportunidades. Aún con estos grandes retos, le sumamos que las empresas han querido aprovechar esta etapa para buscar ahorros a costa de los trabajadores, reduciendo su salario, aumentando jornadas de trabajo e incluso llegando a despedir a trabajadores con considerables años de servicio. Como telefonistas no hemos sido la excepción y estamos en una lucha para preservar nuestros derechos laborales adquiridos en el contexto de una política empresarial antisindical que llevó a América Móvil a separar de Telmex los servicios más rentables, lo que sumado a una regulación diseñada para que dicha empresa subsidie a otros competidores ha generado una situación de quebranto financiero que América Móvil busca resolver a costa de los trabajadores y de nuestro contrato colectivo de trabajo, especialmente en la cláusula relativa a la jubilación de los nuevos trabajadores. En esta lucha construimos los mecanismos y la argumentación para revertir esta situación y sabemos que el camino es largo hasta encontrar la solución a los temas que se encuentren sobre la mesa de negociación de nuestro contrato colectivo, por lo que pedimos a las organizaciones internacionales que han mostrado su solidaridad con nuestra organización
que no nos abandonen y que mostremos a las grandes multinacionales la fuerza del sindicalismo verdadero. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Es una tarea fuerte de las Américas y del mundo visibilizar la situación que pasa el pueblo haitiano. En ese sentido, llamamos al compañero Jacques Bessin de Haití para se dirigir a nuestro Congreso Mundial. Merci, camarade Raphaël. Chers camarades, délégués de différentes centrales syndicales au congrès de la CSI, Haïti a joué un rôle dans l'histoire de l'humanité en combattant l'un des plus grands fléaux sociaux ayant réduit l'être humain au plus bas niveau imaginable qu'est l'esclavage. En effet, Haïti est la première république noire du monde à travers l'Union nationale à arracher sa liberté et donner l'exemple glorieux d'émancipation humaine, de l'injustice et de la brutalité des peuples étrangers. Cependant, cette union des Noirs et des Mulattes qui a réussi à abolir l'esclavage n'a pas permis à consolider de manière permanente la vision commune pour instaurer une nation prospère à cause surtout des intérêts politiques et économiques particuliers de l'isolement jusqu'à date de la nation. Les conséquences d'une telle situation et l'absence de nouveaux contrats sociaux peuvent servir de piste d'explication à l'état de dégradation sordide actuelle d'Haïti. En Haïti, on avait déjà épousé l'idée de l'importance d'avoir un contrat social à un tel point qu'en 1989, à la sortie de la dictature, la CTH dont j'ai l'honneur de présider, avait organisé son congrès sur ce thème. Aujourd'hui, plus que jamais, le contrat social s'avère nécessaire dans notre pays afin d'instaurer le dialogue social permanent, l'accès pour tous et toutes à un régime de protection et sécurité sociale universelle, d'avoir le plein emploi productif et une réelle distribution des richesses. Dans le cadre global stratégique de la CSI, l'instauration du travail décent est urgente et apportera la paix, la sécurité, la prospérité et la justice sociale. La grande priorité pour Haïti demeure la participation active et effective du mouvement syndical pour trouver une issue pour le bien-être collectif. Les organisations syndicales en Haïti ont besoin, plus que jamais, de la grande solidarité internationale pour faire face à un climat de terreur qui vit la population à l'ingérence des grandes puissances étrangères dans la gestion politique du pays et l'instauration de la démocratie. La transition juste que nécessite Haïti ne pourra que faire dans un pays démocratique où la liberté syndicale est respectée, où les travailleurs et les travailleuses reçoivent des salaires décents et où la santé et la sécurité sur le lieu du travail soient garanties. Le gouvernement et les employeurs doivent obligatoirement s'aligner sur les normes internationales du travail, les ratifier, les mettre en œuvre. Ce sont des droits universels et ce sera justice pour tous. Merci de votre attention. Gracias. Muy buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras de todos los sindicatos de América Latina y las Américas. Cuando nosotros vimos este título del nuevo contrato social,
me remonté a aquellos siglos pasados, de aquellos grandes pensadores que buscaban la forma de cómo la persona en esa época tuviera más libertad y más igualdad. Y promovieron lo que se llamó el contrato social. En este quinto congreso de la Confederación Sindical Internacional, este grupo de sindicalistas que estamos en este importante congreso para impulsar ese nuevo contrato social, para promover más igualdad, más libertad, creo que nos lleva a este siglo XXI a impulsar los cambios profundos que tenemos que dar por todas esas desigualdades, por toda esa violación o violaciones graves a la libertad sindical, a la democracia, etc. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos tiene su 18º Congreso pautado para el mes de abril del año 2023 y uno de sus temas que escogimos fue el sindicato o el sindicalismo del siglo 2021. ¿Y por qué nos planteamos esto? Porque son muchos retos y desafíos que tenemos que impulsar para hacer esos grandes cambios que necesita el movimiento sindical, no solamente de la República Dominicana, sino a nivel internacional. Y hemos promovido ese programa que la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas ha venido impulsando desde su primer congreso, que es la autorreforma sindical. Y hemos entendido que si no hacemos esos cambios profundos de esa autorreforma sindical, un programa sin desperdicio, al igual que el desarrollo de las Américas, la plataforma de desarrollo de las Américas, que es la PLADA, si no hacemos esos cambios, obviamente que nos vamos a quedar siempre atrás. En la República Dominicana, y una cosa importante es, y siempre lo hemos comentado, la unidad que existe entre las centrales sindicales afiliadas a la CCA, igualmente a la CCI a través de esa mesa. Si no hubiese sido por eso, compañeras y compañeras, ya nos hubiesen quitado grandes conquistas que se consiguieron en la legislación del 1692 del Código de Trabajo de la República Dominicana, como es el derecho a la cesantía que tienen los trabajadores y trabajadoras. Esto nos enfrenta también, como escogió su tema en su 100 aniversario la Organización Internacional del Trabajo, que es el futuro del trabajo. Nosotros tenemos que trabajar por ese nuevo contrato social, por una reforma profunda en nuestra legislación, en nuestro sistema de seguridad social, y estamos embarcados en eso. Ya el movimiento sindical de la República Dominicana tiene una propuesta de ese cambio que necesita un sistema de seguridad social que proteja más a los envejecientes, que proteja más a las mujeres, pero igualmente donde estén incluidos también los trabajadores, los jóvenes. Igualmente, estamos proponiendo cambios en la legislación laboral donde las personas y los trabajadores tengan mucho más protección social, donde tengan salario digno. Esos son los retos y desafíos que nos enfrentamos. Por eso estamos apoyando este tema central del nuevo contrato social en este 5º Congreso de la Confederación Sindical Internacional. Con la unidad, compañeras y compañeros, lo podemos lograr. Si no hay unidad, si no hacemos esa reforma
que necesite este movimiento sindical, obviamente no quedaremos atrás. Seamos todos y estemos conscientes de que esto lo lograremos con la unidad monolítica del movimiento sindical, no solamente, reitero, de la República Dominicana, sino a nivel mundial. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muy buenas tardes para todos, todas. Desde Colombia reciban un fuerte abrazo y un saludo muy solidario y sororo. Colombia, que es un país que supera hoy muchas condiciones de colonización y de guerra, convoca en este Congreso a un contrato social que cuide y respete la vida y que el cuidado de la vida sea lo esencial y lo fundamental. Porque después de 74 años que vivimos el sometimiento, pudimos tener hoy la oportunidad de tener un gobierno alterno, un gobierno cercano y un gobierno con el que el mundo sindical le ha presentado una agenda laboral. Una agenda laboral que tiene 7 puntos fundamentales y esenciales desde la libertad sindical, en un país donde la mayoría de las y los sindicalistas fueron asesinados por solo ejercer el derecho a la libertad sindical. Y en ese sentido, entonces, presentamos una agenda con trabajo decente y coherentes con la plataforma de las Américas, un modelo también sostenible y sustentable para el trabajo decente y la formalización del empleo. Esa agenda también habla de la salud, la seguridad social, temas fundamentales después de la pandemia. Y también nos dedicamos a mirar que la inspección laboral tuviera especificidad en los términos, pero sobre todo enfoque de género. Y en la política, o sea, en el Plan Nacional de Desarrollo, articulamos: 1, la economía del cuidado como fundamento esencial hoy del desarrollo del cuidado del planeta, del cuidado de la vida y de lo que es cuidar la vida. Pero a la vez también incluimos la reparación colectiva al mundo sindical, una reparación de muchos años, de más de 3.670 asesinatos y muchas violaciones al mundo sindical. Por eso, a nivel internacional creemos que este contrato social debe contenerse una política que defina qué es cuidar la vida, qué es detener el colonialismo en nuestros países, especialmente que no se invada más con las escuelas americanas que tiene Norteamérica, y que sí estamos convencidos y convencidas que la OTAN es un instrumento de guerra que invade Europa hoy, y que eso también lo condenamos, como condenamos también la falta de respeto por la autonomía y determinación de los pueblos. Eso tiene que ser una apuesta fundamental, eso tiene que ir en nuestros principios, y ese principio de paz, así lo determinamos, debe ser la apuesta fundamental del sindicalismo internacional, de una paz mundial que se requiere y que actúe, y que la CSI actúe en todos los conflictos que tenemos con estos criterios y principios de paz, pero sobre todo con el criterio de cómo hacer vida real para la organización sindical. Por eso decimos, las mujeres en el mundo no parimos hijos e hijas para la guerra. Muchas gracias.
Buenas tardes. Yo quiero hablar en nombre del Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora, Sintra de República Dominicana, conformado por las centrales sindicales CAS, CNTD y CEN, porque mis compañeras no han tenido la oportunidad que yo tuve de estar aquí. Y quiero decir que Inés y el compañero Santos se han referido a la Plataforma de Desarrollo de las Américas. Y es bueno destacar que con la plata nosotros como que nos adelantamos, como que la CCA se adelantó con la plata a lo que tenía que ser un contrato social. Porque esas herramientas nos las pusieron en manos a los sindicatos de las Américas para hacer transformaciones, incluyendo un contrato social interno con la autorreforma sindical, porque ese contrato social nuevo incluye esa diversidad laboral, organizarla y los compromisos de derechos que tenemos con sectores de trabajadores y trabajadoras excluidos tradicionalmente. Lo que quiere decir que nosotros tenemos las herramientas en mano que nos puso la CCA para impulsar ese contrato social a lo interno y a lo externo, porque un contrato social no es solo la parte sindical, está la parte empleadora, la parte de gobierno y demás sectores de la sociedad civil. Y con ellos vamos a construir esa nueva sociedad que nosotros aspiramos, negociando, discutiendo. Ahora bien, en ese contrato social tenemos que tomar en consideración que tenemos sectores de trabajadores excluidos de la negociación colectiva. Los migrantes, las personas en discapacidad, los trabajadores LGBTI que son discriminados, las mujeres, la juventud. Y que tenemos que pensar en un contrato social de participación, de democracia, donde todos y todas tengamos la oportunidad no solo de que se nos incluya nuestros derechos, sino tener la oportunidad también de que nuestra fuerza sean parte conexa, integrales de todas esas decisiones. La negociación colectiva no debe continuar siendo solamente para salario o jornada de trabajo o protección social concreta, la seguridad social. No, no, no. Hoy en día los sindicatos tienen que ver un derecho a la negociación colectiva, incorporar el aspecto de familia, los cuidados, porque los cuidados tienen que estar en esa conciliación de trabajo remunerado y familia, y debe ser parte importante de la negociación colectiva si queremos que los cuidados adquieran de verdad valor. O sea, la autonomía de derechos de las mujeres, sus derechos reproductivos, tienen que estar en la negociación colectiva, y eso debe ser parte del contrato social. Y el acceso a derechos de la juventud, de los migrantes, tiene que ser parte del contrato social. Y nosotras, desde lo que es el Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora de las centrales sindicales de República Dominicana, hemos visto todas estas diversidades y deseamos ser parte de la construcción de ese contrato social, pero incorporando todos los sectores que han sido tradicionalmente excluidos, los formales, los informales. La fuerza laboral informal tenemos que considerarla en la contratación colectiva. No es justo que en una cadena de suministro, una empresa ligada a la cadena de suministro, negociemos colectivamente los derechos de las trabajadoras y los trabajadores formales y no olvidemos de esa mayoría informalizada que tiene esa misma empresa. Tiene que ser parte de la negociación colectiva. Entonces, compañeras y compañeros, este nuevo contrato social quiere decir que nosotros tenemos las herramientas, que nosotros tenemos las organizaciones que nos apoyan y que tenemos también la capacidad
de unificar a la sociedad alrededor de lo que son nuestras aspiraciones para el bienestar de todos y todas. Muchas gracias. Ay, sí, porque soy pequeña. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Reciban un saludo de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical. Muchos de los que estamos acá venimos con las mismas situaciones, viviendo esta crisis que nos ha afectado, una crisis sanitaria, una crisis económica y que ha sido puesta sobre los hombros de la clase trabajadora. Fueron muchos los esfuerzos, fueron muchas las campañas que se hicieron para decir a los estados: no queremos cargar con esta crisis, porque todas las crisis las hemos llevado los trabajadores. Sin embargo, nos enfrentamos una vez más a esta situación. Sin embargo, hemos planteado en este Congreso también que hay que generar las estrategias necesarias para fortalecer al movimiento sindical a través de la unidad, a través del internacionalismo de clase. En Panamá, desde el inicio de la pandemia, presentamos propuestas para salir de la crisis a nuestro gobierno. Sin embargo, todas las propuestas que presentó el movimiento sindical fueron desoídas, y todas las propuestas que se presentaron o todas las medidas que se presentaron fueron a favor de la clase que más tenía, de los que tienen más. Entonces, ahí el desequilibrio también para poder salir más rápidamente de las situaciones que vivimos. Eso definitivamente llevó a una gran convulsión que dio paso a, en julio de 2022, una convulsión social en exigencia de medidas que se venían presentando, como el alza del combustible, el alza de los medicamentos en medio de una crisis, la rebaja de los alimentos porque todo subía. Y es importante reconocer que cuando el movimiento sindical se une, se logran muchas conquistas. Eso lo vivimos también a través de una mesa del diálogo, donde las organizaciones sindicales se unificaron y por lo menos pudimos parar esas medidas del gobierno central. Esto también, cuando hablamos de unidad, lo vemos reflejado, por ejemplo, en la consecución del convenio 190, donde fue fundamental la lucha de la red de mujeres trabajadoras. Ahora el desafío, luego de aprobado el convenio 190, es la implementación. Y en eso y para eso nos preparamos en estos momentos. Otro tema importante para nosotros es las pretensiones que se tienen de privatizar la seguridad social. Necesitamos la solidaridad internacional y en eso hemos venido trabajando también a través de los grupos de la CCA para que podamos plantear esas medidas que fueron impuestas en otros países donde se privatizaron los sistemas de seguridad social, para que no lleguen a estos países como los nuestros, donde esas pretensiones quieren ejecutarse. Entonces es necesario tener toda esa experiencia de todas las organizaciones, pero además de eso, la unidad y la solidaridad entre nosotros. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes. El dato que le dedico al espacio que estamos aquí hablando, para el mundo, para las mujeres, para los hombres y la juventud,
voy a dedicarlo a las mujeres en el contexto del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Y cómo erradicar, ¿verdad?, tantas violencias que se dan en el mundo y en cada uno de nuestros países hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las jóvenes, y que somos la mitad de la población. Entonces, lo primero es, valoro que acá, en el marco de los estatutos, se avance en que podamos estar paridad mitad y mitad. Si eso no hubiera sido por estatutos, les aseguro que aquí no estaríamos una gran mitad de mujeres del mundo, porque nuestros estatutos regionales de los países son muy diferentes y todavía hay manejos para estas cosas. Entonces, en esta parte avanzó el tema de paridad, y lo mismo en las agendas de los sindicatos, se tocan los temas de mujeres, economía del cuidado y el convenio 190. Del convenio 190 de la OIT valoramos que ya 8 países de América Latina lo han ratificado, de casi los más de 20, bueno, 9 de 10 meses, que ya me corrijo, 9 de 21, lo cual es un avance que América Latina se ha preocupado. En Colombia hemos hecho todo el lobby, tenemos una mesa de seguimiento y esperamos que en el gobierno actual, que es un gobierno del cambio, tanto de la presidencia como la vicepresidencia, el Ministerio de Trabajo, se viene presentando un gran compromiso de que sea presentado ante el Congreso y se pueda ratificar. Creemos que ese convenio, como tanto se luchó, en el 2019 ratificó en la OIT, sea un pilar fuerte que refuerce el entorno saludable en el mundo del trabajo, a la juventud, a hombres y a mujeres, pero en este caso me refiero al mundo de las mujeres, al entorno saludable para las mujeres sin ningún tipo de acoso laboral y sexual. De ahí la importancia entonces de avanzar. Es un paso grande que se ratifique y yo saludo a los países que lo han hecho, pero también otro paso bien grande que se lleve a la práctica cotidiana en nuestra vida laboral, con entornos totalmente saludables sin discriminación hacia las mujeres. Y finalmente quiero hablar de la paz. La paz en el mundo es muy importante. En Colombia sí que amamos la paz las mujeres, porque hemos vivido el rigor de las guerras, de los conflictos, de las muertes, del desplazamiento, donde las mujeres y las niñas y los niños son los más vulnerables, los más desplazados en medio de las guerras que se han vivido y los conflictos internos. Por eso es muy importante que la CCI, la CCA, se siga pronunciando por la paz del mundo, ¿sí?, en una forma equilibrada, donde se dé una solución a los conflictos que hay, tiene que ser negociada. La paz se logra es con la negociación, con el diálogo de los actores del conflicto, porque ahí es donde viene lo importante, que se avance en esa paz. En Colombia se acaba de ratificar también una ley que se llama Ley de Paz Total por todos los conflictos que vimos, las muertes, las violencias, desapariciones. Entonces, ahí las mujeres jugamos un papel muy importante. Le apostamos a la paz, a la vida, porque damos vida a la democracia. Y vamos por la ratificación del convenio 190 de la OIT. Gracias. Buenas tardes. Desde la Central Así Venezuela reciban un abrazo fraterno los delegados y delegadas presentes en el 5º Congreso Mundial de la CCI. Quiero platicar con ustedes unas líneas importantes para lograr que el centro sea la persona, sin dejar a nadie atrás. Erradicar la violencia y el acoso por razones de género en el mundo del trabajo, que es una línea de nuestra 4ª Conferencia de Mujeres CCI, según los datos de la OMS, más de 1.000 millones de mujeres en el mundo han sufrido violencia. Entonces nos preguntamos, ¿cómo nos protegemos para no formar parte de las estadísticas en el mundo del trabajo? Para esto es oportuno visibilizar qué estamos haciendo todos nosotros para erradicar la violencia diaria. No tener salario suficiente para comprar alimentos es violencia. No tener agua es violencia. No contar con los implementos necesarios para la vida diaria, esto es violencia. Por esto, los sindicalistas, las sindicalistas, los trabajadores
promovemos la ratificación del Convenio 190 y su recomendación 206. Tenemos presente las consecuencias de la violencia que afectan la salud física, mental, sexual, económica y familiar. Un ejemplo del avance de la violencia en el mundo es que en el proceso de pandemia en Venezuela, hasta el día de hoy, en este año 2022, van 175 femicidios. Erradicar la violencia es cuestión de derecho, no solo es una cuestión de voluntad. Debemos demostrar nuestro espíritu y el espíritu protector del Convenio 190, una razón importante del enfoque inclusivo e integral. La igualdad y la inclusión son elementos centrales del convenio para la paz y la democracia. Las mujeres trabajadoras del mundo exigimos a los gobiernos la ratificación del 190 ya, tomando el tema en la construcción colectiva hacia un nuevo contrato social. Ratificación del convenio 190 ya. ¿Quiénes somos? ¿De quién? De los trabajadores. Solicitamos ratificación ya. ¿Quiénes somos? La fuerza de los trabajadores. ¿Quiénes somos? La fuerza de los trabajadores. ¡Que vivan! Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Quiero compartir con ustedes y con todos los trabajadores del mundo, representados por la CSI, la alegría por la victoria de Lula en 30 de octubre en Brasil. Y también lo que nosotros, y también a ustedes, representa la esperanza de que sigamos desde Sudamérica el sueño de la patria grande tan soñada. A partir de 1 de enero, Brasil se une a los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Bolívia, Colômbia, Venezuela, e em próximo período buscaremos reconquistar os governos de Uruguai, Equador e, por que não, Paraguai, para que uma recomposição de políticas sociais com governos progressistas em toda a Sudamérica, com Lula como presidente do Brasil, volvimos a sonhar com um Mercosul unido e a esperança de uma luta permanente contra o fascismo e a agenda neoliberal que tanto dano significou para nossa região. Combatir a precariedade de los contratos de trabalho, construir uma transição justa e por uma política de igualdade entre homens e mulheres. A inclusão de jovens em mercado de trabalho digno e, por que não dizer, em mercado de trabalho que pode não sacar os jovens de las escolas em uma perspectiva de apenas serem trabalhadores de aplicativos. As plataformas digitais que atualmente constituem uma alternativa laboral, incluso com a eliminação de muitos jovens, incluindo-los seus estudos, imponendo-lhes uma condição de interrupção de seus estudos a uma idade mais temprana.
lo que les impone no culminar sus estudios y permanecer subempleados por toda su vida. Por un nuevo contrato social, por la unidad de la clase obrera, viva la lucha de los pueblos y viva la clase trabajadora. Sigamos en lucha. Delegadas y delegados de las Américas, muy buenas tardes. Les habla Alejandro Avilés, delegado de la Unión Nacional de Trabajadores de México. Deseamos que todos y todas se encuentren bien. Un nuevo contrato social debe basarse sobre el respeto irrestricto de los derechos colectivos, tales como la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Y eso es algo en el que hay que insistir. Hoy, en la plenaria, se hablaba de que en 122 países no se reconoce el derecho de huelga. Pero ¿qué pasa en aquellos países donde sí se reconoce y sin embargo se violenta este derecho? Tal es el caso de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. En México, su Constitución reconoce el derecho de los trabajadores y de los patrones a estallar huelgas. Además, México ha reconocido ante la Organización Internacional del Trabajo este derecho. Y por si fuera poco, la Ley Federal del Trabajo establece que se ofenden los derechos de la sociedad cuando se pretenda sustituir a trabajadores en huelga por otros que son una minoría. México ha ratificado el Convenio 87 sobre la libertad sindical. Y la libertad sindical trae como consecuencia también el derecho del reconocimiento del derecho a huelga. La huelga de los trabajadores periodistas del Estado mexicano es una huelga que se da en un contexto en donde el gobierno funge como patrón, pero también funge como gobierno mismo. Sin embargo, el gobierno ha sido omiso a llamar al diálogo social para resolver esta huelga que el día de antier cumplió 1000 días. 1000 días en que los trabajadores y trabajadoras, mayoritariamente mujeres, no han llevado el sustento a sus casas. Han estado en un contexto de pandemia, han estado en un contexto de terremotos que se han dado en México, pero también han estado en un contexto de hostigamiento por parte de la policía, la Guardia Nacional. Su dirigente ha sido acusada de desvío de recursos, sin que esto haya sido probado por las instancias penales, ni tampoco por las administrativas. Se les ha acusado de saqueo y sabotaje a los sistemas de cómputo de la Agencia del Estado Mexicano de Noticias, lo cual tampoco en ningún momento ha sido acreditado. Todas las autoridades han reconocido este movimiento de huelga como legal, no obstante que la empresa ha promovido acciones para que esta huelga sea declarada ilegal o inexistente. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para resolver este conflicto. Recientemente, para ir cerrando, en México se implementó una reforma laboral que se basó en 3 ejes: libertad sindical, justicia laboral y negociación colectiva. Esta reforma se basó en los principios establecidos en los convenios 87 y 98.
Sin embargo, la reforma corre grave peligro si no es el que está llamado a convocar al diálogo social quien tome la iniciativa para sentar a las partes en este conflicto en particular y en todos. El diálogo social es un elemento fundamental de la negociación colectiva. Por eso, un nuevo contrato social debe de garantizar estos derechos colectivos. En la región, la Confederación Sindical de las Américas ha entendido esto desde hace mucho tiempo y por ello ha sentado las bases en este documento que ya se ha comentado, la PLADA, instrumento fundamental para los sindicalistas de la región. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. No hay protocolo. Compañeras y compañeros, en nombre de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CSTS, queremos saludar a todo el movimiento sindical internacional presente en este 5º Congreso Mundial de la CSI, el cual llama a la adopción de un contrato social. El futuro del trabajo se halla en un momento incierto. Y un panorama que ocurre también con los sindicatos. La globalización, los cambios demográficos, la situación medioambiental y lo tecnológico están modificando los mercados de trabajo y determinan los de hoy y los del mañana. Ante la realidad, estamos conscientes que el diálogo social incluyente y eficaz potencia los efectos de los sindicatos. La mejor fuente de protección de los derechos de las y los trabajadores no son nuestras legislaciones nacionales, no son nuestros códigos de trabajo, son los contratos colectivos de trabajo que nos permiten mejorar nuestras condiciones de vida. Ante esta realidad y ante esta situación, llama a que el movimiento sindical, con autonomía, con independencia, pero sin ninguna indiferencia a la situación de las realidades del país. Un movimiento sindical sociopolítico que debe estar del día al día en la lucha y en la defensa de nuestros intereses en cada uno de nuestros países. Hemos escuchado la arremetida que existe en los países del mundo y en la región al ejercicio pleno a la libertad sindical y que en la mayoría de casos los ministerios de trabajo, en lugar de ser facilitadores de la constitución de sindicatos, son los mayores obstaculizadores, porque el mejor sindicato para los empleadores es el que no existe. En tiempos de crisis, el movimiento sindical debe de demostrar esa fuerza. Y esa fuerza la debemos demostrar en acción, en la lucha, en el día a día. Demostrar que hay un movimiento sindical que, a pesar que fue impactado por este modelo económico, por la crisis de la pandemia, pero demostramos que estamos vivos y que tenemos fuerza para seguir luchando. Con orgullo quiero felicitar a los países de América porque somos los que más hemos hecho la lucha con el apoyo de la CSA para ratificar uno de los convenios fundamentales como lo es el convenio 190 para eliminar todo ese tipo de violencia y flagelo en el mundo del trabajo hacia las mujeres y hacia las personas trabajadoras. Muchísimas gracias.
¡Que viva la clase trabajadora organizada! ¡Que viva! Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros delegados. Mi nombre es Yasmín Cabrera Vázquez y yo soy delegada de la Unión Nacional de Trabajadores. Reciban un cordial y fraterno saludo a nombre de los 3 presidentes colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores. Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del capitán José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de Aviación de México, del ingeniero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, se han multiplicado las presiones para que los trabajadores de las empresas privadas y el sector público acepten la reducción o eliminación de sus derechos laborales adquiridos, principalmente aquellos que tienen que ver con su régimen de jubilación. Y hay muchas dificultades que enfrentan los sindicatos para resolver sus revisiones salariales y contractuales. Es el caso de los trabajadores de Nacional Financiera y del INVAL, a quienes se les aplicó la mayor parte de su incremento salarial a través de un concepto conocido como compensación garantizada, que no forma parte del salario tabulado ni se considera como prestación económica, por lo que no se refleja en sus futuras pensiones jubilatorias. La huelga de los trabajadores de Sunotimex cumplió 1000 días por causa del reiterado desacato por parte de la directora de la agencia de noticias y hay una negativa disposición para buscar una salida negociada a este conflicto. Los compañeros del Nacional Monte de Piedad, debido a que el patronato de esta institución pretende transformarla en una empresa financiera convencional para la cual quiere liquidar el contrato colectivo de trabajo para recontratar a los empleados bajo condiciones laborales inferiores y amenaza con cerrar varios centros de trabajo. Los trabajadores de Aeromar enfrentan la violación reiterada de las obligaciones laborales de una empresa que pretende declararse en quiebra para forzar al gobierno a rescatarla, por lo cual, de nueva cuenta, son los empleados de la aerolínea los principales afectados. Los compañeros de los organismos públicos descentralizados mantienen su exigencia de que se reconozca su relación laboral dentro del apartado A del artículo 123 constitucional, mientras que los trabajadores de la educación media superior se han movilizado ante el Congreso de la Unión para demandar un presupuesto suficiente para cubrir los compromisos laborales contraídos por las autoridades del sector. En el campo, la situación continúa prevaleciendo en entidades como Chiapas, Puebla, Oaxaca, en perjuicio de organizaciones campesinas y en el marco de la violación reiterada de los derechos humanos de distintas comunidades. Es por ello que la Unión Nacional de Trabajadores apoya a las distintas organizaciones del campo y la ciudad que están en estas circunstancias y exige que las autoridades responsables inicien de inmediato un proceso de diálogo encabezado por el titular del Poder Ejecutivo para resolver estos conflictos. La democratización del mundo laboral requiere que se solucionen estos conflictos, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos al conjunto de las y los trabajadores. La reactivación de la economía y la modernización de la planta productiva nacional son temas prioritarios que deben resolverse en beneficio de las y los trabajadores y no en su contra. Reiteradamente hemos manifestado nuestra disposición para promover el más amplio apoyo y diálogo social. Contamos con propuestas
para democratizar y modernizar el mundo del trabajo, contenidas en nuestro proyecto alternativo de nación, por lo que de nueva cuenta emplazamos al señor Presidente de la República para que establezca una mesa de trabajo para abordar estos temas. La UNT ratifica su compromiso en favor de la más amplia unidad entre todas las vertientes del movimiento obrero, democrático e independiente. Y anunciamos que nos movilizaremos en apoyo a todas las organizaciones sindicales en conflicto para promover el diálogo social, para el cambio de rumbo económico y político y social del país mexicano. Y promoveremos una agenda social incluyente para impulsar un nuevo modelo de desarrollo con justicia digna para todos los trabajadores del mundo. ¡Viva la unidad de los trabajadores! Unidos venceremos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras, camaradas de luchas. De verdad que es un honor, un placer estar en este 5º Congreso, así que reiterar los saludos de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá, de mi secretario general, don Guillermo Puga, y del mío propio, de Alice Campa, de estar aquí en este Congreso, que teniendo como lema el contrato social. Si hablamos de un contrato social, es hablar de compromiso y la responsabilidad que todos debemos asumir. Y para el movimiento sindical, como trabajadores y como trabajadoras, tenemos al ser humano en el centro de nuestras acciones en el movimiento sindical. Este nuevo contrato social tiene que ser dirigido a fortalecer estas capacidades de interlocución a la construcción de consensos y alianzas para respaldar las luchas de las mujeres, de los jóvenes y de todos y todas los trabajadores. La construcción de un proyecto sociopolítico sindical que esté en defensa de los derechos de todos los trabajadores, la defensa de la igualdad, la defensa de la paridad, la defensa de la participación y la intergeneracionalidad de mujeres jóvenes. Ese vínculo intergeneracional debemos robustecerlo. Permitir la representatividad y la participación es la única manera de poder tener incidencia en la vida social. En Panamá hemos adoptado, pero no fue fácil, la ratificación del convenio 190. Fue una lucha de hombres y mujeres, pero tengo que remarcar aquí que principalmente fue las alianzas de todas las mujeres del movimiento sindical, por eso que logramos esta ratificación. Por otro lado, la lucha no queda ahí. Estamos empujando lo que es la implementación. Sí, es cierto, tenemos ya un convenio que es una ley marco internacional, pero tenemos que bajarlo a nuestras realidades. ¿Para qué? Para protección de todos y todas las mujeres, protección de todos y todos los jóvenes, protección de todos y todas los trabajadores. En este contexto, contrato social debe ser incluyente y también abarcar el tema de la economía del cuidado, que haciendo una propuesta, que ha sido siempre una propuesta del movimiento sindical. Y de verdad felicito a mis compañeras de otras centrales, en otros países que ya han ido madurando esta idea, ya han ido, porque al principio era una idea, pero ya ha sido una realidad. Y lo que buscamos es no solo abarcar el tema, sino darle respuesta verdadera a esta problemática de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres a partir del análisis social económico que están divididas siempre, la economía productiva y la reproductiva, que es parte para el desarrollo de nuestras sociedades. El reconocer y dar el verdadero valor a este trabajo y compensar esa carga que socialmente se nos ha cargado principalmente a las mujeres, que se nos han asignado en esta visión patriarcal de la sociedad, y al final lo que deseamos es que estos temas sean abordados, pero para poder resolver esta problemática
a sabiendas que el cuidado va más allá de protección y cuidado de niños, de ancianos, de adultos mayores o de personas con discapacidad. Entonces, en este nuevo contrato social tiene que estar incluido la respuesta a este tema, para poder tener una verdadera justicia social donde se visibilice este trabajo invisibilizado por muchos años. Así que las amas de casa reciben un salario y las trabajadoras no reciben salario, perdón. Las trabajadoras domésticas reciben un salario bajo y donde vamos mayormente las mujeres. Estas son las desigualdades a las cuales el movimiento sindical tenemos que seguir fortaleciendo nuestras luchas a nivel continental, porque es las mismas realidades que tenemos en casi todos los países. Ponemos a las personas en el centro, sí, dice este nuevo contrato social. Y yo creo que el movimiento sindical siempre hemos puesto a las personas en el centro, porque lo que buscamos es no sobrevivir, sino tener una vida digna. Así que, compañeros y compañeras, juntos y juntas somos más fuertes. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Ya mi compañera dio un saludo de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores, el cual reiteramos, y queremos ser muy insistentes en el tema de nuestras compañeras y compañeros de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, el SUD Notimex, y quiero dar lectura a un documento que ellos publicaron con motivo de los 1000 días de huelga. Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022, el SUD Notimex pide la intervención de la OIT para buscar soluciones a la huelga. A 1000 días del paro en Notimex, la Presidencia de la República buscará una mesa secretarial. El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, SUD Notimex, pidió la intervención de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para intermediar en un diálogo y la conciliación con las autoridades mexicanas y la Dirección General de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, con el propósito de promover la solución de la huelga que hoy cumple 1000 días. Como parte de la jornada de movilización por el día 1000 de la huelga, el director de la oficina de la OIT en México, Pedro Américo Furtado de Oliveira, recibió a una comisión del SUD Notimex encabezada por la secretaria general Adriana Urrea, de quien escuchó la problemática laboral en este medio de comunicación público. En la reunión, gestionada por la directora del Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, Carmen Morales, hubo toda la disposición para caminar de manera conjunta para retomar el diálogo y la conciliación, además del compromiso de un nuevo encuentro en los próximos días para avanzar en dicho objetivo. La intervención de la OIT es fundamental en este conflicto de huelga, toda vez que México, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el primer país en ratificar el convenio 98 de esa organización frente a la libertad sindical, y este año firmó el convenio 190 para combatir el acoso en las fuentes de trabajo. Aun cuando el gobierno federal ha dado pasos para transformar el sistema laboral, con esta huelga en Notimex se camina en sentido contrario. Por la mañana, las y los huelguistas hicieron una manifestación en Palacio Nacional, gracias a la cual la secretaria general del SUD Notimex fue recibida por la titular de Atención Ciudadana en la Presidencia de la República, Gabriela Romo, con quien se acordó gestionar nuevamente mesas intersecretariales con el fin de encontrar una solución a la huelga. El SUD Notimex también denuncia que al momento de ingresar al Zócalo capitalino, varios de los huelguistas fueron agredidos por elementos de seguridad ciudadana en un intento por detener su libre tránsito y con ello obstruir el derecho a la manifestación. Las acciones en este día se sumaron a las movilizaciones que organizaciones fraternas realizaron en países como Argentina, España, Perú y Brasil, entre otros, con el propósito de exigir al gobierno mexicano la solución a esta huelga, soportada en un 80% de mujeres, que es considerada la huelga más larga de este sexenio.
Estas actividades forman parte de la Jornada Nacional e Internacional por la Solución a la Huelga en Notimex, que comenzó el 21 de octubre con un foro internacional en solidaridad con el Sud Notimex y que concluirá el 30 de noviembre con un foro nacional en la Cámara de Diputados. Es muy importante que todas las organizaciones que hoy se reúnen en este Congreso de la Central Sindical Internacional conozcan la problemática de nuestras compañeras y compañeros hermanos del Sud Notimex, porque es una huelga que a todas y a todos nos preocupa y que no se ha podido solucionar. Asimismo, quiero reiterar nuestro compromiso para seguir apoyando y luchando por la ratificación del convenio 190, donde debemos sentirnos orgullosas todas las compañeras y compañeros de América, porque a nosotros nos tocó en la conferencia regional de la OIT en 2014 hacer la propuesta. Fuimos nosotras quienes llamamos al director de la OIT a hacer este compromiso y él reconoció que la OIT tenía una deuda con las mujeres y hoy es una realidad del convenio. Y quiero pedir un aplauso para todas ustedes porque gracias a las mujeres del sindicalismo americano esta propuesta se hizo realidad y que a mí me tocó llevar la voz cantante, hacer la propuesta en esta conferencia y bueno, pues es un triunfo nuestro. Asimismo, el tema del trabajo de cuidado, es importante que ustedes sepan que para México representa el 23% del Producto Interno Bruto en una tarea que se nos ha dado a las mujeres, se nos ha asignado como una tarea por nuestra condición de mujeres o de niñas y que hoy por hoy ha sido un tema que las sindicalistas hemos llevado al plano nacional e internacional para que sea motivo de discusión y se reconozca todo el trabajo que nosotras hacemos y que en este derecho, en esta igualdad y en este nuevo contrato social se visibilice esta nueva forma de trabajo que nosotras hacemos y que no está remunerada. Muchas gracias. Buenas tardes. La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras saluda a todos los delegados, delegadas y observadores del 5º Congreso Mundial de la CSI. Sin duda, la protección social en nuestros países de América Central es una deuda histórica. En Honduras tenemos enormes problemas, ya que teníamos un presidente narcotraficante que era el líder del crimen organizado, que se dedicó a robar dinero al Instituto Hondureño de Seguridad Social, y que junto a una mafia que él mismo organizó, le robó más de 7,000 millones en plena pandemia del COVID-19 y también al Seguro Social. Se robaron prácticamente esos 1,000 millones en la compra de hospitales móviles que jamás funcionaron, pero además crearon leyes terribles en contra de los trabajadores y las trabajadoras, como ser la ley de empleo por horas, un código penal para criminalizar la protesta social pacífica, donde también nos declaraban terroristas si protestábamos y nos podían encarcelar 10 o 15 años, entre otras de las leyes que aprobaron. Ante esas perversidades, primero le apostamos desde nuestra confederación a organizarnos junto al pueblo para sacar la narcodictadura, haciendo un sindicalismo sociopolítico. Ahora ya en el nuevo gobierno, o sea con la presidenta Xiomara Castro, se derogó esa terrible ley del trabajo por hora que negaba seguridad social, vacaciones, atención médica, salarios justos, derecho a pensionarse, a maternidad y a la hora de lactancia para nuestras compañeras mujeres. También ya se derogó la ley de las zonas especiales de desarrollo económico llamadas SEDES, donde se pagaría el salario mínimo, donde no se pagaría el salario mínimo. Creaban sus propias leyes y se vendía la soberanía nacional. O sea, era un país dentro del mismo país. También con el nuevo gobierno negociamos el salario mínimo para el año 2022 y 2023. En esta lucha es importante destacar la participación activa y permanente de las compañeras mujeres y de los jóvenes sindicalistas de la CUT. Con el nuevo gobierno estamos fomentando e implementando el diálogo social
y con ello estamos recuperando el tripartismo en las instituciones del Estado donde debemos participar los trabajadores y trabajadoras. Los problemas serios que hemos tenido de manifiesto en el país y más arraigados después del golpe de Estado del año 2009 y donde se instaló una narcodictadura por 12 años, son evidentemente la corrupción, la impunidad, el aumento de la violencia provocado por el narcotráfico jefiado por el propio expresidente, señor Juan Orlando Hernández, alias O. Ahora extraditado y encarcelado en Estados Unidos, capturado 15 días después de haber dejado la presidencia de la República. Somos un país pobre con 9 millones de habitantes y el mayor generador del Producto Interno Bruto son los migrantes que residen en Estados Unidos y que se fueron generalmente huyendo del país. Tenemos un índice de pobreza del 70%, con una extrema pobreza del 44% y una población económicamente activa de 4 millones y que apenas cotizamos al Seguro Social 850,000 trabajadores y trabajadoras. Por lo que el desempleo es evidente, teniendo 1.800.000 personas buscando empleo todos los días. Por todo lo anterior expuesto, consideramos que hacer sindicalismo en Honduras ha sido súper difícil. Esperamos con el nuevo gobierno revertir esas cifras y recuperar nuestros derechos perdidos durante la dictadura. Por eso apoyamos la estrategia de la CSI de luchar por un nuevo contrato social. Y en ese sentido, somos los trabajadores aglutinados en la Confederación Sindical Internacional CSI y la Confederación Sindical de las Américas CSA, un pilar fundamental para lograrlo. Desde nuestra confederación exigimos al gobierno de la presidenta Xiomara Castro la ratificación del convenio 190, pero también la ratificación del convenio 189 relacionado con las y los trabajadores domésticos. Es muy importante que como trabajadores promovamos la paz y digamos no a la guerra. Viva la clase trabajadora del mundo, viva la CSA, viva la CSI, hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. Buenas tardes. Reciban el saludo fraterno y solidario de la CAT Perú. Saludamos la presencia de todos los delegados y delegadas en este 5º Congreso y esperamos que los resultados nos fortalezcan para que este nuevo contrato social nos permita alcanzar la ansiada justicia social. En el Perú tenemos crueles condiciones de trabajo donde se atacan y se violan de manera permanente nuestros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, con hechos como ceses colectivos, despidos antisindicales, bloqueo del derecho de huelga y el entrampamiento a la negociación colectiva. Como muestra, tenemos miles de casos denunciados ante la Inspección del Trabajo y miles de demandas judiciales en diversas cortes de justicia por vulneración a nuestros derechos fundamentales, sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado ni reparación oportuna. La discriminación en el Perú es un problema estructural que proviene del modelo económico y del modelo de desarrollo, un modelo que solo crea más desigualdad y que se incrementó durante la pandemia. El gobierno de Martín Vizcarra se preocupó por los empresarios, dándoles cerca de 60.000 millones de soles y, por el contrario, facilitó el trámite del despido temporal de los trabajadores. Producto de esta desregulación laboral, solamente en una de nuestras confederaciones afiliadas tenemos 3.000 trabajadores cesados, respecto de los cuales la autoridad de trabajo ya se ha pronunciado de manera favorable, pero pese a los esfuerzos que venimos desplegando, los empresarios que son de capitales extranjeros, especialmente el sector minero, se niegan a reincorporar a sus puestos de trabajo. En febrero de este año, el gobierno de Pedro Castillo dictó un decreto supremo que equiparaba la cancha respecto a las normas de tercerización laboral. Bajo esta norma se limitó la tercerización para que los empresarios no puedan, mejor dicho, tercerizar su actividad principal. ¿Qué es lo que ha pasado en mi país? Los empresarios, al verse, según ellos, perjudicados, han emplazado al gobierno en distintos espacios, recurriendo al Poder Judicial, donde este solo decreto supremo tiene más de 170 acciones de amparo.
tiene cerca de 70 procesos administrativos. Ya Indecopi, que es una entidad pública que regula el tema de barreras burocráticas, se ha pronunciado y ha suspendido los efectos de esta norma, impidiendo que la autoridad inspectiva de trabajo pueda llegar a los centros laborales para verificar el cumplimiento del decreto que favorece a los trabajadores. Para nosotros, los estados deben de reconocer de manera efectiva el derecho al trabajo como un deber, un derecho que debe ser promovido y protegido a fin de construir una sociedad más justa y equitativa y con trabajo decente. Solo puede existir justicia social cuando tengamos trabajo decente, se respete la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Para la CAT Perú es sumamente importante que este contrato social se enfoque en acciones concretas que detengan las violaciones a nuestros derechos humanos. Estamos convencidos que con la voluntad de todas las organizaciones afiliadas lo conseguiremos. Gracias. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Reciban un saludo fraterno y solidario en representación de la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú. Traigo el saludo solidario de nuestro secretario general, Flavio Mozo Tintaya, que no se encuentra presente en esta oportunidad por motivos muy personales. Bien, quiero hacer una pequeña reseña histórica de nuestra confederación. Nuestra Confederación de Trabajadores, el 1 de enero de 1971, fue fundada. Lo que era antes la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, afiliada a la CLAC regionalmente y a la CMT mundialmente, lo que ahora se denomina Confederación Sindical de Trabajadores del Perú. Nosotros tenemos 30 federaciones vivas y 19 sindicatos afiliadas a nuestra confederación. Acá se ha hablado mucho sobre el tema de la arremetida que hay en los distintos gobiernos de los grupos de poder, y eso es cierto. Nosotros consideramos que desde hace ya varios años atrás se viene implementando un método de guerra no convencional que lo conocemos como guerra híbrida, ¿sí? Donde un sector de la prensa hace el trabajo de los sistemas de justicia y los sistemas de justicia hacen el trabajo de la prensa, o sea, al revés, ¿correcto? Y eso es lo que viene, digamos, sucediendo en distintos países. Y lo hemos visto, porque lo que ha pasado en Bolivia con Evo Morales no es casualidad. Lo que ha pasado con Lula da Silva en el Brasil tampoco es casualidad. Lo que pasó, digamos, en Honduras tampoco es casualidad. Entonces, esto nos debe llevar a la reflexión que en estos momentos donde los grupos de poder están afianzados, están unidos, las organizaciones sindicales también debemos estar unidas, unificadas. Es por ello que nosotros consideramos que con la presidencia del compañero Lula da Silva se debe afianzar aún más los sindicatos a nivel regional. Yo creo que es importante ello. Importante en el sentido de que si el compañero Lula da Silva viene de una organización sindical muy fortalecida en América, yo creo que él, como cabeza, debería de afianzar esa alianza a que las organizaciones sindicales sean cada vez más fortalecidas. En Latinoamérica sabemos que hay 3 países que para los grupos de poder son claves. Tenemos México, Argentina y Brasil. Y en esos 3 países, consiguientemente, son gobiernos progresistas quienes están gobernando en este momento. Y es ahí donde nosotros debemos de afianzar aún más nuestras líneas de unidad sindical. Yo quiero terminar, digamos, mi participación, para no hacerla tan extensa, para dar la oportunidad también a otros compañeros, y ratificar, digamos, que estamos totalmente convencidos, ¿no?, que necesitamos de un nuevo contrato social, urgente, porque los trabajadores estamos desprotegidos. Mundialmente estamos desprotegidos y necesitamos con urgencia estar más fortalecidos. El Poder Judicial y el Ministerio Público en distintos países, no solamente en el nuestro, como es el Perú, está pues debilitado en el sentido de que no aplican, muchos de ellos,
las normas internacionales de trabajo, como decir los convenios internacionales OIT 87 y 98, ¿no? Relativos a libertad sindical y negociación colectiva. Yo recuerdo que el año 2011 el compañero Xavier Bodonet, quien estuvo en la OIT, quien era responsable de normas internacionales de trabajo, estuvo en el Perú y dio una charla a los supremos, a los jueces supremos, quienes no aplicaban los convenios 87 en las sentencias judiciales, que tenía que abordar relación justamente con los despidos, ¿no?, relacionados con dirigentes sindicales. Y a partir de allí, bueno, recién empezaron a implementar, digamos, en las sentencias los convenios internacionales OIT 87 y 98. Hay una sentencia muy particular que es importante que ustedes sepan. Por ejemplo, cuando el Comité de Libertad Sindical de la OIT, a través de una queja que las organizaciones sindicales lo pueden elevar al Comité de Libertad Sindical, ellos emiten recomendaciones a los estados, ¿correcto? Y los estados, a través de Cancillería, por intermedio del Ministerio de Trabajo, corren traslado justamente a las empresas quienes están involucradas en estos actos. Ese hecho pasó en un tema, digamos, relacionado con una sentencia del Tribunal Constitucional, donde en esa sentencia se contempla la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la OIT y además el amicus curiae presentado por la Defensoría del Pueblo, que es amigo de la justicia. Ese hecho es un logro importante que no debemos dejar desapercibido. Bien, para terminar, quiero expresarles un saludo fraterno, vuelvo a repetir, solidario y clasista a todos los compañeros y compañeras quienes se han hecho presentes aquí. Gracias, compañeros. Europe, but I have time now, so you know. Okay, yeah, okay. Dear colleagues and friends, my name is Veronica Magnusson, and I'm the Vice President of TCO, the Swedish Trade Union Confederation of Professional Employees. I speak on behalf of nearly 1.2 million members, who work in all sectors of society. They are journalists, nurses, engineers, municipal workers, and they work both in the private and public spheres. I'm also the president of Vision Sweden. Vision members are employed in professions that support welfare in the public sector and related private enterprises. They represent over 4,000 professions: managers, social secretaries, priests, administrators, medical secretaries, and dental nurses, among others. I want to take this opportunity to talk about solutions. We are facing many issues in our own countries and globally. As unions, we have a major task in battling these challenges, and that is to be a part of the solution. We meet here in Melbourne at a crucial time. The world is recovering from the effects of the COVID-19 on health as well as on economics, poverty and inclusion. Climate change is accelerating with already devastating consequences for millions of people. Right-wing populistic parties continue to score electoral successes, not least in Europe and in my own country. Democracy cannot be taken for granted. It must be fought for every day. We see it in Ukraine, we see it in Iran. Our mission and responsibility as unions is massive, maybe bigger than it ever have been before. We need to make it very clear in our own organizations, in the trade union movement, to the outside world and to our members, that we are a part of the solution to the big challenges of our time. Our strategy is to organize
and organize members and improve working conditions by making change. Our strength is that we and our affiliates are close to members, to the people. This is our tool set, and we need it more than ever. Trade unions must be at the center of the debates, the decisions, and the plans when these challenges are tackled. Social dialogue is a tool for building inclusive and just societies. Trade unions must fight for our fundamental values: democracy, human rights, and equal treatment. Trade unions must contribute to a just transition. Members' working conditions while fighting climate change must be good. We can do even more in supporting members' climate activism at the workplace. And our members shall be involved and an active part of the necessary transformation. In times of uncertainty, we stand stable, offer members stability, a community, tools for creating change and hope. We are facing many challenges, but we can manage them together. In times of uncertainty, our message is and must be, come, join us. We are a part of the solution, and you can be too. Thank you. Thank you.